Bueno, hoy es la segunda parte de nuestro tema sobre los sacrificios por el pecado, los cuales también se llaman ofrendas de purificación, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión el libro distribuye estos rituales dependiendo de la posición social que tuviese la persona. Por ejemplo, si era el sumo sacerdote el que había pecado, o la comunidad, o un jefe, o una persona del común, ¿sí? La semana pasada vimos la primera parte abarcando lo que respecta al sumo sacerdote y a la comunidad. Entonces ya vimos el ritual que se hacía para ellos dos, que era prácticamente el mismo. Hoy vamos a abarcar entonces el sacrificio que debía hacer el jefe y la persona común, ¿sí? Cuando entremos a la persona común vamos a ver que también se distribuye en tres, porque una persona del común podría estar bien económicamente, o ser de clase media, diríamos en Colombia, o ser pobre. Entonces a la persona común tenía tres maneras de cubrir su ofrenda. Bueno, entonces vamos a comenzar versículos 22 al 25 y oramos. Dice: cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace cualquiera de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Oremos. Padre, en este tu día nos congregamos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo, para celebrarlo. Espíritu Santo, guíanos. En esta mañana llénanos de mansedumbre, de gozo, para celebrarte de todo corazón, con manos limpias. Elevamos un clamor a favor, oh Dios, de nuestra iglesia local, de nuestras familias, de este país y de nuestras iglesias hermanas. Te pedimos que al estudiar esta ley tuya, abras nuestros ojos y nos permitas contemplar a Jesús. Ilumínanos, Espíritu Santo, y guíanos a toda verdad que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente pasa como con la vez anterior. Si teníamos claro el ritual para el sumo sacerdote, íbamos a tener claro el ritual para la comunidad, porque era prácticamente lo mismo. Aquí va a ocurrir igual, porque el ritual que aplica para el jefe va a ser el mismo para la persona común. ¿Sí? Recordemos que estos pecados solamente eran objeto de este sacrificio cuando era por yerro. ¿Sí? Cuando se cometía inadvertidamente, sin intención, casi que accidentalmente. Bueno, y un detalle que es muy especial, no sé si se han dado cuenta, cada vez que se dice que alguien peca, siempre se asume que no se había dado cuenta, pero también se asume que alguien se lo hace ver. ¿Se han dado cuenta? Dice, no se había dado cuenta, cargará la culpa, pero cuando alguien se lo haga saber, ¿sí?, entonces traerá un animal, ¿sí? Este detalle es muy interesante porque, bueno, nos enseña dos cosas. Primero, que los pecados por ignorancia también son pecados. De todas formas traen culpabilidad a nuestras almas. Pero por otro lado nos enseña
de nuestra necesidad porque Dios use a alguien para mostrarnos nuestros propios pecados y transgresiones. Por ejemplo, con el caso del jefe, esa palabra en hebreo puede dar a entender que se refiere a un dirigente, a un gobernante, incluso al mismo rey. Eran cabezas de clanes o de tribus, dice algún comentarista. Anote ese texto, Números 3:24. Como decir el paterfamilia, el padre de familia más importante del grupo de familias. Si era él el que había pecado, cuando se enterara de su transgresión, debía traer un macho cabrío sin defecto al tabernáculo y seguiría los mismos procedimientos que hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan? La imposición de manos, el degüello, el derramamiento de la sangre, la quema de la grasa de un lado y la quema de la carne del estiércol con las demás partes del cuerpo del animal. Se llevaba afuera del campamento en lugar limpio y ya se quemaba. Ese era el ritual en breve, ¿no? En pocas palabras. Lo que va a ocurrir es que en este ritual, cuando es por un jefe, hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, acuérdense, la vez pasada vimos con el sacerdote y con la comunidad que se degollaba el animal en la puerta, o sea, afuera, y la sangre se introducía. Aquí no. Aquí la víctima era degollada al lado norte del atrio. Era lo mismo que se hacía con los holocaustos. Acuérdense, Levítico 1:11. Y otra diferencia es la siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando el sacerdote introdujera la sangre al tabernáculo, iba al lugar santo para rociar la sangre en dirección hacia el velo? ¿Se acuerdan? No era que untar el velo, era en dirección hacia el velo. Estuve leyendo, hermanos, y debo corregir algo. Encontré más fuentes a favor de que sí es el velo el lugar santísimo. Entonces debo corregir eso. Vamos a inclinarnos por esa postura. Entonces creo que es la más bíblica y que tiene más fundamentos. Además que ese ritual se vuelve a repetir, pero con más profundización en el Yom Kippur. Bien, entonces vamos a corregir eso. El sacerdote entraba, ¿se acuerdan? Y salpicaba en dirección hacia el velo del lugar santísimo y luego untaba los cuernos del altar del incienso. ¿Se acuerdan? Luego regresaba y untaba el de los holocaustos. Bien, aquí en esta oportunidad el sacerdote unta su dedo en la sangre del animal y unta los cuernos del altar de los holocaustos. O sea, en esta oportunidad no hay rociamiento en dirección al lugar santísimo. El rociamiento se hace ¿en dónde? En el atrio. Bueno, es una diferencia importante porque si un jefe pecaba, la nación no era culpable. En cambio, si la nación pecaba o el sumo sacerdote, entonces sí todos eran culpables. Bueno, otro detalle, en este ritual no se menciona nada del velo y no se menciona nada del altar del incienso. Entonces es prácticamente lo mismo con esas diferencias que acabo de establecer. ¿Bien? Y ya, hermanos, eso es todo. Ese es el ritual que se hacía cuando el jefe era el que pecaba. Ahora, ¿qué pasaba si el que pecaba era una persona común y corriente? Leamos versículos 27 al 31. Perdón, vamos a leerlos en 35. Dice: y si es alguno del pueblo el que pecaba inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto
y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará todo el cebo, de la manera que se quita el cebo del sacrificio, de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará todo el cebo de la misma manera que se quita el cebo del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Amén. Si el pecado lo había cometido una persona común dentro del pueblo, una vez se diera por enterada de su pecado, debía traer un animal. ¿Bien? Detalles de este ritual. Dense cuenta que es una cabra o una cordera, ¿sí? Similar a como vimos en unas ofrendas anteriores. En las ofrendas de paz se podía traer un animal hembra. Aquí ocurre lo mismo. En Números 15:27 se deja claro que ese animal tiene que tener un año. Un año. El animal debía ser sin defecto y se seguía el mismo procedimiento del ritual del jefe. Lo que acabamos de decir, exactamente lo mismo. Lo único que difiere es que podía ser, o bueno, debía ser una hembra, o cabra o cordero. Bien. Dense cuenta que han habido elementos del holocausto, el tema del norte del atrio. El cuello del animal es de los holocaustos. Dense cuenta que se ha visto temas de la ofrenda de paz con la quema de la grasa. O sea, prácticamente retomamos cosas que ya hemos aprendido, ¿sí? Porque ese sacrificio por el pecado tiene elementos de todos. Incluso en Números incluye detalles de la oblación. Ahorita los vamos a ver. ¿Por qué? Hermanos, conforme a la simbología que hemos estudiado, si la grasa representaba, en pocas palabras, una adoración sincera con todo el interior de la persona, pues simbolizaba que la persona, cuando adoraba a Dios o era perdonada y reconciliada con Él, a la vez adoraba a Dios con todo su interior, ¿sí? Lo mismo con la oblación, que simbolizaba la gratitud, y la ofrenda de paz, que simbolizaba la comunión, ¿sí? Entonces todos los elementos de los anteriores sacrificios, de una manera u otra, se ven incluidos en los sacrificios obligatorios. Bueno, vamos a Levítico 6, 24 al 30. Ahí se reglamenta un poco más acerca de los sacrificios por el pecado. 6:24 dice: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. Bueno, dos cosas. En el mismo lugar se presenta donde se presentaba el holocausto. ¿Dónde era eso? En el norte del atrio. Ya lo vimos, tal cual. Y aquí añade un detalle: es cosa santísima. ¿Se acuerdan qué significa eso? Cuando una ofrenda era cosa santísima. Sigamos, dice: el sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. ¿Ven? Significaba que la carne de ese sacrificio sí podía ser comida por el sacerdote. O sea, más diferencias con los tipos de ofrendas de purificación que hemos visto. En la ofrenda por el sumo sacerdote y por la comunidad se debía quemar todo, pero en la ofrenda por el jefe y por la persona común, el sacerdote sí podía comer la carne. Bien, importante.
Todo el que toque su carne quedará consagrado. Otra cosa, cuando dice cosa santísima se refiere a que era comida exclusiva de la familia del sacerdote, pero también significa que si alguna otra carne tocaba esa carne, quedaba santificada, es decir, tenía que también ser quemada en el holocausto. Bueno, y si la sangre salpica sobre una vestidura en un lugar santo, lavarás lo que fue salpicado, y la vasija de barro con la cual fue hervida será quebrada, y si se hirvió una vasija de bronce, se fregará y se lavará con agua. Bueno, aquí se refiere es que el sacerdote se va a comer la carne, pero ¿dónde la va a preparar? Porque no se puede comer carne en ese entonces a término medio, porque no se podía comer sangre, ¿sí? Y por otro lado, debía asarse, fritarse, diríamos hoy, asarse, mejor dicho. Pero había dos maneras de hacerlo, con casi una vasija de barro o con una vasija de bronce. Bueno, ¿y qué diferencia hay? ¿Para qué esos detalles? Precisamente, hermanos, todos esos detalles no los podemos pasar desapercibidos. Si él asaba la carne en una olla o en una vasija de barro, la servía y la comía ahí, acuérdense que eso es cosa santísima. El barro tiene la posibilidad de absorber los jugos de esa carne, incluyendo la sangre del sacrificio cuando fue asada. Entonces se corría el riesgo de que cuando se volviera a utilizar esa vasija de barro, cualquiera fuera el líquido que se aplicara ahí, se mezclara con la sangre de la ofrenda, y esa sangre era santísima. ¿Ven? Entonces, ¿qué debía hacer con la vasija de barro? Romperla. No podía volverse a usar por la porosidad del utensilio. Y si se usaba una de bronce, pues eso no tiene porosidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fregarla, lavarla muy bien y quitarle la sangre, precisamente por eso, porque no se puede mezclar esa sangre con otro tipo de carne que vaya a estar ahí mismo, y mucho menos de pronto que esa sartén resulte fuera del tabernáculo. No se podía, porque esa sangre no podía salir del lugar del atrio. Bueno, pero ese cuento parece que no es importante, pero sí tenía mucha seriedad esto, hermanos. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella, es cosa santísima, pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación. En el lugar santo al fuego será quemada. Dense cuenta, si se sacrificaba al lado norte, se podía comer la carne, pero si se traía la sangre al tabernáculo, no podía comer la carne. ¿Qué está diciendo ahí? Lo del sumo sacerdote y la comunidad, se degollaba afuera y se traía la sangre. ¿Ven? Entonces ese pasaje está prohibiendo que se comiera la carne de los sacrificios por el sumo sacerdote y por la comunidad. Bueno, está diciendo que se puede comer la del jefe y la de la persona común. Si la sangre se aplicaba sobre el vestido del sacerdote, esa parte debía ser lavada en el lugar santo, o sea, dentro del tabernáculo. ¿Listos? ¿Preguntas? Cuando explican un poco sobre corregía de la enseñanza pasada, esa sangre que estamos diciendo que va hacia el velo del lugar santísimo, yo tenía en mente que sí tocaba el velo, pero no, era solamente en dirección a él. En dirección a él, sí, señor. Es un detalle también que pude profundizar en esa segunda oportunidad que tuve de estudiar el pasaje. Las vasijas que estaba ahorita hablando, que debían romperla o fregarla bien, eso lo tenía que hacer el sumo sacerdote, o sea, era propiedad de él. Recuerden que
todo ese ritual lo está realizando el sumo sacerdote, todo. ¿Listos? Bueno, entonces vamos, tercer punto, pecados por omisión. Vamos a estar leyendo Levítico 5 del 1 al 4, porque esto hace parte de esta temática. Dice: si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea la inmundicia, o que se contamine sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. O si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Amén. Estamos dándonos cuenta que los sacrificios por el pecado abarcan todo pecado que tenga que ver con hierro. Pero también establecimos que hay dos tipos de pecado por hierro. Están los pecados por comisión, cuando la persona realizaba algo que desobedecía abiertamente la ley, por más de que no se hubiese dado cuenta o no tuviera la intención. Pero también hay pecados por omisión, o sea, cuando la persona se abstiene de cumplir un deber que como hijo de Dios tiene que realizar. Bien, entonces en esta porción va a tratar de los pecados por omisión, es decir, le va a aplicar lo mismo a todos. Si el sacerdote es el que peca con esto, o la comunidad, o el jefe, ¿sí?, va a realizarse el mismo procedimiento, fuera por comisión o fuera por omisión. Lo que pasa es que debido a que está más cerca al sacrificio que realizaba la persona común, pues uno puede pensar más claramente, teniendo en cuenta el ejemplo de una persona común, ¿sí? Y aquí nos habla de 4 casos, 4 ejemplos de pecados por omisión. Primero, si alguien se niega a denunciar un delito del que había sido testigo directo o del que se había enterado de alguna forma, o si se hubiese negado a asistir a la audiencia donde había sido llamado a testificar. Importante, hermanos, importante, porque dicen, ¿no?, que el que calla pues se hace cómplice, ¿no? Y vean que eso tiene trasfondo bíblico. Si yo sé de algo, un delito, un pecado, y no hago nada, no corrijo, no reprendo, lo ignoro, es culpable la persona también. Importante. Segundo caso. Cuando alguien en su día a día, no sabemos las circunstancias, cualquiera fuera, tocaba algo inmundo. El tema de las inmundicias no lo hemos visto porque está disperso en el libro Levítico, pero si usted ya ha leído la Biblia sabe qué son. Temas de flujos humanos, temas de cadáveres, temas de comidas impuras, ¿sí? O sea, el tema de la inmundicia tiene varias maneras de desarrollarse, pero eso no lo hemos visto. Aquí pues da por sentado que la persona ya tiene una idea de lo que significa y pues ya partimos de que hemos leído esto de alguna u otra manera antes. Ejemplos de cosas inmundas, aquí hasta nos los coloca. Dice carne impura. Pensemos una carne que se haya pasado el tercer día. ¿Se acuerdan la que tocaba quemarla? Una carne que si hubiese incumplido algún procedimiento, esa carne inmediatamente quedaba invalidada para el sacrificio y quedaba impura.
algún cadáver de un animal inmundo, ¿sí? O de un reptil. Por ejemplo, una lagartija. La lagartija está en la lista de los animales inmundos. Y de repente yo caminando y hay una lagartija y la piso y hay un cadáver de lagartija. Pues en la escritura estaba esto visto como un animal inmundo y es un cadáver, o sea, la persona queda impura. De hecho, eso se va a ver cuando veamos los animales inmundos. Si tocara flujo humano, acuérdense el tema de la menstruación, del flujo de semen. De hecho, también refiere a temas de infecciones de la piel, también está incluido. O sea, si la persona quedaba inmunda teniendo contacto con algún tipo de inmundicia, también estaba pecando por omisión, porque pues no es culpable, ella no quería tocar la cosa con intención, ¿sí? Fue por omisión porque no se dio cuenta y ya cuando se había dado cuenta de su transgresión, ya no había nada que hacer, ya estaba inmundo. Bueno. Y otro caso, bueno, son tres casos, del testigo, el testimonio, el de la inmundicia y el perjurio. El perjurio por ligereza. Esa persona que dice, yo juro que no hice eso, o dice, yo prometo que voy a hacer tal cosa, delante de Dios tal cosa, ¿sí? Son perjurio ligero. ¿Para qué tener que decirlo es acá sin pensar? Un juramento. También han incluido dentro de los sacrificios por el pecado. Bien, ahora miremos el ritual, versículos del 5 al 10. Bueno, ahí vamos a ver que en cualquiera de estos casos, de los tres casos que hemos visto, la persona debía venir al tabernáculo y debía confesar su pecado, versículo 5. Claro, inicialmente no supo qué era, pero ya luego supo qué era. Entonces viene y le dice al sacerdote cuál había sido su pecado. Y presentaba una ofrenda una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, versículo 6. ¿Ven? Por eso es que pensamos o lo conectamos con el sacrificio de la persona común, porque la persona común era una cordera o una cabra, ¿se acuerdan? Versículo 7. Pero ¿qué pasaría si es una persona de escasos recursos o de clase media? Si no tuviese lo suficiente para una ofrenda ovejuna, podría traer 2 tórtolas o 2 palominos, o sea, 2 pichones de paloma. Porque una de las aves era para expiación y la otra era para holocausto. Y tengan presente, son o 2 tórtolas o 2 palominos, no una de cada uno. El caso es que una de las aves era para expiación, es decir, miren el ritual, versículo 8 al 9. Se desnucaba el ave por el sacerdote sin llegar a separar por completo la cabeza del animal. Luego rociaba la sangre sobre la pared del altar del holocausto y la sobrante la exprimía al pie del altar. O sea, es prácticamente el mismo procedimiento del sacrificio por el pecado del jefe o de la persona común. Solo que, pues, la cantidad de sangre es evidentemente inferior, ¿no? Y no tiene la manera de separar la grasa del ave porque es tan pequeño. ¿Bien? Y la otra ave era para holocausto. Es decir, se seguía el procedimiento que está en Levítico 1, del 15 al 17. ¿Se acuerdan que se separaba el cuerpo del animal sin necesidad de arrancarle las alas? El buche se colocaba aparte y luego se quemaba. En fin, esos detalles están en Levítico 1, 15 al 17. Versículos 11 al 13. ¿Qué pasa si la persona fuera tan pobre que ni siquiera pudiese traer tórtolas o palominos? Versículo 11. Traía 2 kilos de harina fina sin aceite ni incienso. Muy interesante.
Esa es prácticamente la única ofrenda que no tiene sangre, siendo que tiene efectos para expiación, ¿no? Ya vimos que la oblación tampoco tiene sangre, pero es que la oblación es más como de gratitud, ¿no? En cambio, esta es para expiación. Aquí se ofrece la harina. Y bueno, y este detalle, no tiene aceite ni incienso. ¿Por qué? Porque en la oblación sí se aplicaba aceite de incienso. El aceite de incienso simbolizaba adoración, ¿sí? Pero como esto es una ofrenda por el pecado, la persona no tiene toda la libertad para venir a adorar a Dios con gratitud. Primero tiene que pedir perdón para poder hacerlo. Entonces esta ofrenda no es una oblación, es una ofrenda por pecado. Entonces por eso no se le aplica ni aceite ni incienso. Además, acuérdense que la oblación es sinónimo de gozo. Entonces aplicarle aceite o incienso pues era símbolo también de gozo. Y si eso es de pecado, pues ¿cómo va a haber gozo en esto, hermanos? Bien. Versículos 12 y 13. El sacerdote tomaba un puñado de la harina para hacerla arder como memorial sobre el altar, y consta que dice que ahí en ese altar ya había ofrendas encendidas, y aplicaba la harina encima de esas ofrendas que estaban ahí ya encendidas. ¿Por qué insisto en esto? Porque acabamos de decir que esa ofrenda no tiene sangre, pero de una u otra manera sí la tiene, porque se está aplicando sobre sacrificios que están previamente ahí. ¿Cuáles son los sacrificios que estaban ahí? El sacrificio matutino. ¿Se acuerdan que había uno que estaba ardiendo todo el día? Bueno, ahí era que se aplicaba. O pensemos que hubiese habido un vecino o un hermano o alguien que algunas horas atrás había venido a hacer el sacrificio. Pues hermano, eso seguía ardiendo, no se iba a desintegrar en una hora. Entonces él debía aplicar este puñado de la harina ahí. Bien. Y el sobrante, igual que como con la oblación, sí se lo quedaba el sumo sacerdote. ¿Listos? Preguntas. Pastor, bueno, esa pregunta le voy a hacer antes, pero ahí sí. Cuando vemos en la ofrenda del sumo sacerdote, que él entra al lugar santo y toca los cuernos del altar del incienso, eso solamente ocurría cuando era para él, para su sacerdote. O sea, el resto de ofrendas y de sacrificios por los pecados de las otras personas siempre era en el altar de bronce, en el de afuera, o sea, la sangre se tocaba solamente en esos cuernos. El de la comunidad también. De la comunidad también, en el día de hoy. Sí. Recuerde que la razón detrás de eso era purificar los utensilios del lugar santo. Entonces, si el sumo sacerdote está ministrando y él está en pecado, el hecho de que traspase el velo del lugar santo y llega ahí, es como si él estuviese dejando impuros los utensilios, o el altar del incienso, que es el que él usa todas las mañanas y todas las tardes. Entonces él, como representante de la nación, debe purificarlo. Y si la nación pecó, él cuando quema incienso lo hace en nombre de la nación. Entonces también debe purificar el altar del incienso. O sea, es por lo que representan las personas que están aquí involucradas. El sumo sacerdote o la comunidad. En los demás sí no se aplica. El de la comunidad se lo puede ver 4:18. ¿Algo más? Pastor, me parece que usted nos había dado este detalle, pero no recuerdo bien. Cuando usted nos habló de que ellos debían romper el cuello del parolino, que no
no debía, obviamente, cortarlo completamente, ¿no? Digamos, en una ave tan pequeña, no era muy riesgoso, o sea, sí. El sumo sacerdote debía ser muy cuidadoso. Es una oportunidad también para él de ser experto en lo que hace y también de ser cuidadoso en lo que hace. O sea, estar siempre pensando en la seriedad del asunto y no volverlo rutinario. Entonces, pues, sí, le entiendo, sí, todos alguna vez hemos considerado eso, pero hay manera de lograrlo, y ellos experimentados todos los días haciendo lo mismo, pues ya serían más conscientes, ¿no? ¿Algo más, hermanos? Bien, terminamos entonces los sacrificios por el pecado. Aplicaciones. Les tengo 5. Bueno, vamos a dar 4 aplicaciones. Primero, el sacrificio por el pecado nos enseña que todo pecado amerita muerte. Aun cuando se cometa de manera inadvertida. Es un principio que hasta en las leyes de los hombres está. La ignorancia de la ley no es excusa. Bien, y así la Biblia lo establece. Romanos 2:12 dice que aún los que no conocen la ley no podrán escapar del juicio de la ley. Hay personas que dicen, bueno, y aquellos que nunca escucharon el Evangelio, ¿cómo van a ser juzgados ellos? Por la ley. Por la ley. O sea, se les va la oportunidad de ser juzgados, pero como no supieron nada, pues ser juzgado por la ley nunca es una buena noticia. Bien, lea Romanos 2:12. También nos enseña, este capítulo, que cuanta mayor fuera la responsabilidad del que había pecado, más afectación podía traer al santuario y a la comunidad en lo que respecta a la pureza. Si peca el sumo sacerdote, todos quedan cubiertos con la culpa. Si peca el jefe, podemos pensar que afectaba a su tribu. Si peca una persona común, bueno, si esa persona común es un padre de familia, está afectando su casa. ¿Ve? Entonces, esto nos enseña más los principios de autoridad. ¿Sí? Los que Dios ha colocado y designado como autoridad en la casa, que siempre es el varón, ¿sí? Padre de familia o esposo. Si él peca, todo el hogar peca. Bien. Segunda aplicación. Recordemos, Salmo 19:12. Dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Dios nos guarde de los pecados ocultos. Y no solamente ocultos de que los cometemos en secreto, sino ocultos que ni nos damos cuenta, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra: guárdame de los que me son ocultos. Que sea una oración para cada uno de nosotros. Amén. Porque ese pasaje implica que siempre pecamos por hierro. Siempre. También nos enseña algo. Leamos Salmo 141:5. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra las obras impías. La caída ha enceguecido tanto nuestros ojos que podemos pecar sin darnos cuenta. Pero también, hermanos, tenemos una providencia de parte de Dios, una gracia, y es que seguiríamos pecando a no ser que Dios use a alguien para hacérnoslo ver y corregirnos. Y si es un justo el que nos hace ver ese mal proceder de nosotros, ¡qué dicha!
Que me reprenda el justo será para mí un bálsamo. Porque, hermanos, la otra alternativa, si el que hace ver el pecado no es un justo, puede ser Dios mismo. Y para esas personas que les encanta ese dicho de a mí el que me juzga es Dios, no sé qué, o sea, ¿acaso no es un bálsamo que los juzgue un justo para hacernos ver nuestro error? ¿Prefiere que lo juzgue Dios? Suena muy lindo y todo, pero realmente es muy necio, insensato, tonto. Si Dios nos juzga por nuestro pecado, hermanos, dice Salmos muchas veces, ¿quién podría permanecer de pie? Si nosotros no nos hace ver nuestro mal proceder un hermano, pues entonces ¿quién es la otra alternativa? Dios. ¿Y cómo Dios nos hace ver nuestros pecados? Con disciplina. Y la disciplina de Dios se puede traducir de muchas maneras. Una calamidad, enfermedad, muerte, no sé, porque es soberanía de Él. Bien, entonces, no nos damos cuenta de muchos pecados, pero Dios usa instrumentos, medios para hacernos ver. Primeramente, un hermano. Y si no hacemos caso, bueno, Dios usará su buena voluntad, su providencia. Bien, entonces, hermanos, eso nos recuerda nuestra tarea de cuando sorprendemos a otro en pecado, no quedarnos callados. Si él está pecando por ignorancia, pues entonces yo puedo ser un medio de salvación para esa persona de su pecado. Pero ¿cuál es mi deber? No solamente decirle, a mí me parece que él está haciendo mal. No, mi deber es acercarme a él directamente y no empezar a decirle, ¿usted se da cuenta que él está pecando? Diga como que sí, ¿no? Sí, y se vuelve un chismerío, otro pecado. No. Es ir a la persona, hacerle ver su error, pero ¿cómo hago ver el error? No sobre la base de una conciencia débil. O sea, me parece que yo siento que eso es conciencia débil. O una tradición humana, es que en la iglesia tal cosa, o en tal libro yo leí que esto. No, hermanos, si vamos a corregir el pecado de alguien, tiene que hacerse a la luz de la ley de Dios. Ella es la única que cautiva nuestras conciencias y nuestras almas. No nada de lo que opine la gente o lo que diga otro libro que no sea la escritura. ¿Sí? Entonces me acerco a esa persona, le hago ver su pecado bíblicamente, haciéndole ver que sí Dios dice que eso es pecado, y él dice, uy, yo no me había dado cuenta. Gracias, hermano, porque es un hijo de Dios y dice, es un bálsamo que usted me haga ver mi maldad. Gálatas 6.1, acuérdense en el principio. Gálatas 6.1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, tercera aplicación. En los días de hoy no requerimos aislarnos de impurezas ceremoniales como en el antiguo pacto. Ya no corremos el riesgo de que si tocamos el cadáver de un animal inmundo, por ejemplo, si vamos a la plaza, cuánto desorden y suciedad hay, ¿no? Cuántas cosas no hemos pisado, cuántos yerros no hemos cometido entonces. Bueno, ya no estamos investidos de ese tipo de normas, pero no significa que todavía existan manchas en el mundo de la cual sí estamos llamados a guardarnos. Santiago 1.27. Santiago 1.27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y ¿qué? Y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, querido y querida hermana, si su merced se debe influir de la mentalidad mundanal, de lo que hace la gente del mundo, terminos imitando en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de llevar, no sé, tantas cosas. Eso no es
mancharse de lo del mundo. ¿Sí? La religión verdadera, dice la palabra, es guardarlo sin mancha. Santiago está usando los términos de los sacrificios por el pecado. Entonces la iglesia no estamos cubiertos por las prohibiciones levíticas, pero sí de santidad. También el capítulo nos enseña la importancia de la confesión del pecado. ¿Sí? Esa confesión del pecado, primera de Juan 1, 7 al 9, anótelo, nos dice que es delante del Señor. Pero cuando eso se convierte en una lucha reincidente, un pecado continuo, la persona de verdad quiere luchar pero no ha podido y le ha confesado el pecado a Dios muchas veces, pues ¿qué debe seguir, hermano? Decirlo a su iglesia para que lo ayuden a batallar, especialmente a su servidor y pastor. Debe contárselo, y no porque él haga las veces del sacerdote del antiguo pacto, como trata de ser un remedio, Roma, dándole al sacerdote poderes de expiación. No, la confesión de pecados no va a hacer que se me genere una especie de expiación por parte de un hombre. En los días de hoy es delante de Dios. Bien, pero esa confesión no es solamente decir lo que se hizo, es evidenciar frutos dignos de arrepentimiento y un compromiso sincero por abandonar el pecado. ¿Sí? No olvidemos también que el que cometía un pecado premeditadamente era como ultrajar al Señor. ¿Se acuerdan? Y decía que el que cometía un pecado con soberbia no podía usar sacrificios por el pecado, llevaría su culpa. ¿Y en el Nuevo Testamento eso está vigente? Sí. Anote el pasaje, Levítico 10, 26 al 31. Si alguien es cristiano y con el pretexto mundano de que Cristo murió por todos sus pecados, empieza a pecar con soberbia, Levítico 10, 26 está diciendo, esta persona no tiene expiación de sus pecados. Porque es como si estuviese llamando o requiriendo que Cristo muriera otra vez por él. Los cristianos no tenemos permiso, hermanos, de pecar con soberbia. Y para finalizar, el capítulo nos anticipa un sumo sacerdote que no peca. El sumo sacerdote de Levítico peca, es un pecador. Hasta necesita un ritual para él. Pero en el Nuevo Pacto tenemos un sumo sacerdote que no peca, sin mácula, impecable, no falla por hierro, jamás. Y más encima, hermanos, es nuestro sacrificio vicario por el pecado. Primera de Pedro 3:8 incluso utiliza los términos de las ofrendas por el pecado. Primera de Pedro 3:18. ¿Se acuerdan? En Hebreos 13:11 dice que el cuerpo de Jesús fue sacado fuera de Jerusalén. ¿Qué se hacía con los restos después de que se había consumido toda la sangre? Se sacaba fuera del campamento, a un lugar limpio. Jesús, cuando murió en la cruz, fue llevado fuera de Jerusalén. Allá la tumba de José de Arimatea quedaba fuera de Jerusalén. Cumpliendo esto, estaba aquí en la ofrenda por el pecado. ¿Se acuerdan también que el sacerdote rociaba 7 veces en dirección hacia el lugar santísimo, hacia el velo? Pues bien, esto anticipaba, porque acuérdense que Pedro dice que fuimos rociados con la sangre de Jesús, o sea, significa que la sangre del Cordero fue rociada no 7 veces en el sentido numérico, sino en el sentido simbólico. ¿Qué significa 7? Integridad, perfección, permanencia. Esos son los efectos de la sangre de Cristo. Nos perdonaron totalmente. Amén.